¿Está grabado? Bueno, buenos días hermanos. Hoy es el domingo. Comenzamos con las actividades del día de hoy. Y este día me tocó a mí dar la clase en cuanto a los temas que estamos viendo en el Catecismo de Heidelberg. Y vamos a comenzar con este día, hermanos, haciendo primeramente una oración. Espero que se encuentren bien. Espero que estén con su familia reunidos, y les pido que inclinemos todos un momento y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Eterno, porque nos das el enorme privilegio, Padre Santo, de tener un día más de vida, Señor. Y en este día que te has apartado, Padre Santo, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre Eterno, pedimos de sabiduría, Señor, entendimiento, Padre, para poder transmitir tu palabra, Padre, poderla escudriñar y poder aprender cada día más y crecer en espíritu, Padre Santo. Te pido por cada miembro de la iglesia, Padre, por cada familia, por cada niño, por cada pequeñito, Señor, de las familias, Padre Santo, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre. Y Señor, que podamos tener esa comunión contigo este día de hoy, Padre, a través del Santo Espíritu, y que podamos, Padre, hablar de tu palabra esta mañana. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y primeramente vamos a continuar con nuestra lectura bíblica de el Salmo número 19 que veníamos aprendiéndonos, y yo lo voy a leer en estos momentos, hermanos. Debemos de allá habernos aprendido del 1 al versículo 1 y 2. Vamos a tratar de aprendernos sobre el día el versículo 3 y 4. Yo lo voy a leer completo, pero allá en casita, por favor, tratemos de aprendernos del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Y ahora vamos a continuar con nuestra clase, hermanos. Les voy a pedir que tengan su catecismo de Heidelberg a la mano. Y si recordamos, la última vez que tuvimos la clase de formación cristiana, que estuvimos viendo con nuestro pastor, hermano Leopoldo, estábamos viendo la pregunta número 5, que dice: ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta: no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Si recordamos, hicimos dos recuadros con la pregunta, y por un lado decía la naturaleza humana, y del otro lado decía justicia de Dios. Y había varias lecturas. Romanos 3, del 10 al 18, en donde dice que no hay bueno ni aun uno, ¿sí? Romanos 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera aún uno. ¿Sí? Nadie obedece a Dios, ninguno le busca, y todos se desviaron. ¿Sí? Y también mentimos a veces, engañamos. Hay quienes maldicen, hay amargura en el corazón, violencia y homicidios.
En Efesios 2:3 dice que somos hijos de ira porque amamos las obras de la carne, las cuales las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, etcétera, etcétera, y cosas de estas. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Porque entró el pecado por Caín, por Adán, y Eva, fue que tuvimos esa naturaleza pecaminosa en cuanto a que estamos inclinados a hacer el pecado, ¿sí? A aborrecer a Dios y también al prójimo. Y por otra parte veíamos la justicia de Dios. En cuanto a Romanos dice 3 del 21 al 31, Romanos 5 del 1 al 5, nos habla que Jesucristo cumplió perfectamente, ¿sí? Porque Jesucristo nunca conoció pecado, y a través de su obra redentora recibimos perdón de pecados, recibimos paz con Dios y fuimos adoptados como hijos de Dios. La obediencia de Cristo se nos toma en cuenta como nuestra, ¿sí? Y somos vistos como justos delante de Dios. Y esto solamente por la gracia de Dios, ¿sí? Y en Cristo Jesús encontramos libertad. Y vimos algunas cosas como que aborrecer es un sentimiento de sentir desagrado o odio por algo o odio por alguien, ¿sí? Nos daba un ejemplo el pastor acerca de un alimento que no nos gusta, que es difícil de digerirlo, que no lo pasamos, ¿sí? También es abandonar o aburrirse de algo o de alguien o abominar también, ¿sí? En cuanto a que éramos hijos de ira, eso es en cuanto a que estábamos en pecado, ¿sí? Y es el juicio de Dios. Dice, por cuanto la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y hermanos, hoy vamos a tocar nos toca ver la pregunta número 6 en cuanto a ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Dice la respuesta, no, al contrario. Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios, su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle, ¿sí? En un estudio que habíamos visto un poquito antes también en cuanto a la naturaleza humana, hicimos también un recuadro en cuanto a la creación, en cuanto a la naturaleza caída y en cuanto a la naturaleza regenerada, ¿sí? Y en cuanto a la naturaleza glorificada también cuando Cristo viniera, ¿sí? O cuando Cristo venga, perdón, ¿sí? Y entonces en la creación, siendo que dice la pregunta que ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y dice que no, que al contrario creó Dios al hombre bueno. ¿Por qué? Y dice, vamos a comenzar con la primera lectura en el versículo de Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿sí? Y si nos damos cuenta en Génesis 1, cuando empieza dijo Dios sea la luz y fue la luz, versículo 3 y versículo 4 dice, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí usa la primera palabra, era buena. En el versículo 10 dice, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La segunda vez que Dios veía que lo que él decía era bueno. En el versículo 12 también dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. En el versículo 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno.
de nueva cuenta menciona a Dios que es bueno en lo que él estaba haciendo. Y en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y por último, ¿sí?, en el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Y en el versículo 31 por último dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ese es el séptimo y último y más elaborado uso de la palabra bueno, que en el relato de los 7 días que Dios comenzó la creación. Y dice que la creación era buena, y el hombre había sido creado a su imagen y a su semejanza, en conocimiento, justicia y santidad. Y la palabra imagen se refiere a la capacidad de razonar. La palabra semejanza alude a lo espiritual, sensibilidades morales, capacidad intelectuales, voluntad, emociones, basadas en los mandatos de Dios, ahí mismo en Génesis 1:28, en cuanto a Dios, los mandamientos que le da al hombre para sojuzgar la tierra. Y entonces, hasta este momento vemos que Dios le dio y diseñó al hombre de tal manera que estuviera capacitado para tener los atributos comunicables de Dios, ¿sí? Y entonces vemos en el estudio que también vimos, en la naturaleza caída, que a través de la entrada de pecado en Adán y Eva, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido, dice que el hombre, independientemente, siempre quiso ser igual a Dios, o aspirar a ser como Dios. También tenemos inclinarnos a la independencia y autonomía de quedar libres de Dios como legislador de nuestras vidas. También hablamos acerca de la corrupción a la humanidad, incapaces de hacer el bien, buenas obras que agradaran a Dios, inclinados a hacer el mal y desobedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, estuvimos en una naturaleza caída, y después hablamos de una naturaleza regenerada, en cuanto a que Cristo murió por nosotros, y hablaba también acerca de la inmediata salvación anunciada también ahí en Génesis 3:15, en cuanto al protoevangelio, en cuanto a ahí anuncia que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, ¿sí?, al diablo y Satanás. Entonces, de ahí viene la esperanza, que hay esperanza para nosotros. En cuanto a Dios reactiva el plan de salvación para la humanidad, y desde ahí viene anunciando que la simiente de la mujer, o sea Jesucristo, herirá en la cabeza de Satanás, ¿sí?, para salvarnos del juicio de Dios. Y entonces dice la respuesta de nuestra pregunta, dice, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios, su Creador, y le amase de todo corazón. Y bienaventurado viviese con él eternamente, para alabarle y glorificarle. ¿Sí? Ese era el plan de Dios, que nosotros estuviéramos con él, ¿sí?, y él nos dotaba de todo lo necesario que necesitáramos para que con nuestras capacidades de razonar y con nuestro entendimiento pudiéramos estar alabando y glorificando su nombre.
Pero a partir de que entró el pecado en el mundo a través de Adán, ¿sí? Y nuestra naturaleza caída, en cuanto al anuncio del Evangelio, ahí mismo en Génesis, vimos que había esperanza para nosotros. Y más adelante dice en Efesios 4:24, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, el apóstol describe con frecuencia el estado actual de los creyentes, mientras señala lo que debería procurar la paradoja práctica. Lo que debe procurar la paradoja práctica es que, aunque ya seamos libres de la paga eterna del pecado, la liberación de la pasada manera de vivir una vida de pecado, solo se alcanza mediante nuestra búsqueda diaria de obediencia y pureza. Son compromisos de vida que todos los creyentes deberíamos asumir. Mediante la salvación en Cristo Jesús, mediante el plan de regeneración que Dios activó en esos momentos a través de su Salvador y el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros tenemos la voluntad de cada día dejar atrás nuestra vida pasada. Dice la palabra de Dios, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron. Y totalmente eso se va a alcanzar, hermanos, mediante nuestra búsqueda diaria de la obediencia a Dios y mantenernos apartados en santidad, o sea, en pureza. Y una siguiente lectura bíblica que también vamos a tener es Colosenses 3:10. Y también dice, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La metáfora de cambiarse de ropa corresponde a un verdadero cambio visible de conducta. La nueva naturaleza sustituye a la antigua, pero se va renovando para reflejar la imagen de Dios en nosotros. ¿Sí? De tal manera que volvamos a ser como Dios nos creó. Por medio de Adán todos pecamos, por medio de Adán le traemos la naturaleza pecaminosa, pero por medio de Cristo, ¿sí? Y justificados en Él, podemos volver a reflejar la imagen de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para el apóstol Pablo, todos los creyentes miran a cara descubierta. La gloria que comenzó con el nuevo pacto nunca menguará. Se transformará de gloria en la tierra, en regeneración, en justificación y santificación, y en gloria en el cielo, en la glorificación, cuando Cristo venga. Sí. Entonces, hermanos, quedamos por entendido que Dios no creó al hombre, ¿sí?, tan malo y perverso, sino que por el pecado que entró en Adán y Eva, fue como nos desviamos. Dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno, todos nos desviamos, ¿sí? Pero nuestro pecado que mora en nosotros a veces nos hace inclinarnos, por tanto dice que por nuestra naturaleza pecaminosa estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo, ¿sí? Pero en Cristo Jesús podemos ser regenerados de tal manera que cada día, hermanos, de gloria en gloria somos transformados hasta llegar a la presencia del Señor. Entonces les invito a que ya en sus hogares, hermanos, puedan darle un repaso a estas lecturas y que podamos entender un poco mejor de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y de tal manera que por medio de Cristo Jesús podemos volver a estar en su presencia. Dios les bendiga y un fuerte abrazo, un saludo. Esperemos estar continuando con estos estudios.
seguirnos preparando cada día más para poder compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga y seguimos con nuestras actividades.